Yo también patinaba antes, vamos a lo mismo que a ti. ¿Me puedes enviar el correo de los premios de Andalucía Press y que mañana ya da difusión? Es que lo eliminé. Espera, estoy instalando un micro, sí, pero... Buenos días y bienvenidos a este webinar sobre facturación electrónica. Hoy tenemos la suerte de contar con Jesús del Moral, técnico de formación y atención al cliente de la empresa Software del Sol. Software del Sol tiene la misión de dotar a las pymes y profesionales de España de herramientas de gestión para mejorar e impulsar su gestión empresarial. Sus productos y servicios se destacan por su facilidad de uso, su potencia y su capacidad de adaptación a múltiples actuaciones. Entre sus políticas está la de responsabilidad social dentro de la cooperación. Fruto de ello tienen un código de conducta de obligado cumplimiento. Su apuesta por la formación del personal, uno de sus principales grupos de interés, asegura la adaptación y la conexión del mercado real con sus clientes. Jesús basó su formación universitaria en el mundo de la empresa, aunque siempre ha estado formándose en distintos ámbitos. Ha tenido su propia empresa y su experiencia personal ha trabajado dirigiendo equipos de más de 70 personas. Le apasiona emprender y se considera una persona resolutiva y organizada, con un alto grado de responsabilidad, acostumbrada al trabajo bajo presión. Jesús, te agradecemos enormemente tu colaboración con la Oficina Acelera Pyme de Diputación Provincial de Jaén y cuando quieras puedes comenzar. Vale, bueno, lo primero, gracias a vosotros, gracias por la presentación también y bueno, vamos a empezar con este webinar de facturación electrónica. Voy a compartir la pantalla para que veáis. Un segundillo. Y ya lo tenemos por aquí. Bueno, si tenéis alguna consulta, podéis hacérnosla a través del chat para que no quede nada sin resolver, ¿vale? Y incluso podéis activar el micro según me han comentado y lo que necesitéis, pues espero que quede resuelto todas las dudas que puedan surgir sobre este tema durante esta sesión. Hoy vamos a hablar de facturación electrónica. ¿Qué es la facturación electrónica? Facturar electrónicamente no es hacer un PDF y enviarlo por correo electrónico. No tenemos que confundir eso como factura electrónica. Una factura electrónica es una factura, un documento que se realiza en un formato electrónico. Es decir, tiene una serie de etiquetas, un lenguaje específico que enviaremos después o subiremos a alguna plataforma como actualmente hacemos con FACE. Por lo tanto, ese primer concepto es importante. No es lo mismo facturar electrónicamente que facturar en PDF. No tenemos que confundir eso. También es importante que conozcamos cuáles son los requisitos, la regulación de esta facturación electrónica. Es exactamente la misma que la de facturación en papel, la que se recoge en el artículo 9 del Decreto 1619/2012. La única diferencia hasta ahora, digo hasta ahora porque como vamos a ver, esta normativa ya está cambiando, es que actualmente se exige que la persona que va a recibir la factura, el cliente, debe haber aceptado esa factura. Por lo contrario, esa factura no sería válida. ¿Qué tenemos actualmente? Actualmente tenemos dos tipos de facturación electrónica que se están utilizando en mayor o menor medida. La facturación electrónica, lo que es FACE, que desde 2015 nos obliga a todas las empresas a facturar a través de medios electrónicos a las administraciones públicas. Como ya sabéis, no podemos facturar a una administración pública de otra forma que no sea a través de FACE, de una factura electrónica. Y también tenemos el sistema EDI. EDI es un sistema business to business donde podemos facturar entre empresarios. ¿Qué nos permite? Nos permite, esto se utiliza de manera totalmente voluntaria y nos permite agilizar nuestro proceso de facturación. ¿Por qué? Porque yo le envío en ese formato electrónico a un cliente la factura y ese cliente la puede importar y no necesita introducir todos los datos de la factura. Como digo, estos son los dos tipos que tenemos a partir de ahora. EDI, para facturar entre empresas de manera voluntaria, que se utiliza sobre todo grandes empresas para agilizar la entrada de datos, y FACE, que sí que es obligatorio para facturar a administraciones públicas. Vamos a ver cómo
se realiza en Factusol. ¿Cómo podemos hacer esa facturación electrónica en Factusol? Tengo por aquí Factusol y si nos vamos dentro de la ficha de un cliente cualquiera, voy a crear un cliente que sea administración pública. Pública, así mismo. Si nos vamos dentro de la solapa comercial, tenemos este botón de unidades administrativas. Aquí tenemos que rellenar todos estos códigos DIR3. ¿De dónde los obtenemos? Pues estos códigos DIR3 nos los van a enviar las administraciones. La administración a la que vayamos a facturar nos va a enviar esos códigos. O podemos buscarlo en internet, porque son unos códigos genéricos. Podemos buscar Diputación de Jaén, pues nos aparecerán esos códigos DIR3. Hay listados donde nos aparece. Sin rellenar estos códigos, se va a hacer un fichero, pero ese fichero se va a hacer de manera errónea. Por lo tanto, es imprescindible que estos códigos estén rellenos y estén correctamente rellenos. Una vez que lo tengamos relleno, yo voy a poner, bueno, voy a rellenar aleatorios con datos aleatorios. Obviamente, si yo presentase esta factura en fase, me daría error. ¿Por qué? Porque son datos que me lo he inventado. Como mínimo tienen que estar rellenos estos tres. El órgano contable, el gestor y la tramitadora. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir? Que dentro de un mismo organismo tengan distintas direcciones, distintos códigos DIR3. Entonces, esos códigos DIR3 los vamos a ir poniendo dentro de las direcciones de entrega. Como podéis ver, en cada dirección de entrega yo puedo crear todas las que necesite y información de unidad administrativa, pues aquí pondría nuevos códigos DIR3. ¿Veis? Y de esta forma estoy introduciendo la información necesaria para que ese fichero se genere correctamente. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Ya he creado mi cliente, tengo esos códigos DIR3 y tendría que hacer una factura como siempre. Con esto lo que quiero, con esta demostración lo que quiero es que veáis que realmente hacer una factura electrónica va a ser sencillo. Va a ser sencillo si tenéis un software que esté preparado para ello. Por lo tanto, no hay que tener tampoco un miedo excesivo en lo que se refiere a esto. Vamos a tener que cumplir una normativa. Voy a seleccionar el cliente que hemos creado, que es este, el número 12. Y aquí, imaginar, pues vamos a vender artículos, el que sea. Voy a coger cualquier artículo. Este, por ejemplo, y le voy a decir que le vamos a vender 1000 ambientadores. Vale. Y lo guardamos. Yo hasta ahora lo único que he hecho ha sido hacer una factura como cualquier otra. ¿Qué tendría que hacer para enviar esta factura por formato electrónico? Aquí tengo el icono de factura E. Si yo lo pulso, ¿vale? Si yo lo pulso, se me abre esta ventana. Si yo tuviese un certificado digital instalado en el equipo, me saltaría para que yo firmase esta factura y enviarla ya firmada. Si yo no lo tengo, como es mi caso, que no tengo ningún certificado para que me aparezca en Factusol, pues no me va a aparecer. Entonces se me va a generar un fichero XML. ¿Veis? Aquí ya me aparece el certificado porque lo he instalado y aparece el mío, que no lo voy a firmar, pero me aparecería ahí. Me dice que no puedo hacer. Me está dando errores porque, como podéis imaginar, esta factura que yo estoy haciendo está hecha con datos que son aleatorios. No tiene línea, ni siquiera no tiene forma de pago, que sería imprescindible que cuando hagamos una factura electrónica sea una forma de pago y la forma de pago siempre va a ser transferencia. No puede ser otra forma de pago porque las administraciones públicas siempre no van a pagar con esa transferencia. Vale, voy a volver a hacerlo y se nos va a generar un fichero en XML. Aquí la voy a cancelar y me está diciendo que no puede ser nulo porque no estoy... El certificado me está pidiendo que lo firme. Bueno, lo voy a firmar para que veamos el ejemplo. ¿Veis? Ahora sí que me lo ha hecho y se me genera un fichero XSIG. Este fichero que vemos aquí es el fichero que yo voy a subir a fase. No voy a tener que repetir todo el proceso para volver a entrar a fase y introducir de nuevo todos los datos, todos los artículos que yo le he vendido, sino que simplemente subiendo este fichero ya van a tener esa información. Como podéis ver, yo aquí tengo tres ficheros. Uno que es con extensión XSIG y otro que tienen extensión distinta.
que son documentos XML. ¿Por qué? Porque esto lo hice antes de instalar el certificado digital en mi equipo. Entonces, estos documentos, para yo poder subirlo a fase, tendría que firmarlo. Puedo firmarlo directamente en el programa, como hemos visto en este ejemplo, o puedo firmarlo a través de autofirma, por ejemplo. Pero siempre van a tener que ir firmado con un certificado digital. Si yo abro este documento, lo abro con el bloc de notas, por ejemplo. Un segundo. Vale, es que está firmado, pero bueno, voy a abrir otro que no esté firmado. Es como puedo ver esa entraña de esa facturación electrónica. Puedo ver qué le estoy enviando a la administración. ¿Qué le estoy enviando? Pues aquí le estoy diciendo que estoy enviando una cantidad X. Si tuviésemos los datos bancarios también nos aparecerían por aquí. Y podemos ver que todo funciona a través de una serie de etiquetas. Todo esto son etiquetas que algunas estarán rellenas y otras no, porque facturan a factura de ejemplo. Es una factura en la que faltan muchos datos. En cuanto estuviese todo relleno, pues yo podría presentarla y me la aceptarían. Dentro de Factusol también existe la posibilidad. Bueno, como siempre van a haber una etiqueta que van a ser obligatorias. Esas etiquetas que sí que son obligatorias, vamos a tener que rellenarlas siempre. Lo típico, cuenta bancaria, los códigos DIR3, el artículo, esa forma de pago de transferencia. Sí, esa forma de pago de transferencia, etcétera. Pero habrá algunas veces que un organismo en concreto nos pida alguna etiqueta concreta. Y en ese caso tendremos que configurarla y también podemos hacerlo sin ningún problema. Otra forma de facturación electrónica es la que os decía anteriormente, EDI. EDI es un sistema voluntario. No tenéis que confundir. Y es muy importante que quede claro que es un sistema totalmente voluntario. No tiene ningún tipo de obligación. Simplemente se utiliza para ser más eficaces, para ser más rápido en nuestro trabajo. EDI funciona de una manera muy sencilla. Dentro del menú empresa, si me voy a otra, tengo la configuración de EDI. Aquí solo tengo que seleccionar una carpeta donde se van a guardar las importaciones y otra donde se vayan a guardar las exportaciones. Y tengo que indicar un código EAN. Este código EAN me lo proporciona AECOC, que es el organismo que se encarga de ello. Yo tendría que pedir ese código EAN para poder facturar a través de EDI. ¿Quiere decir que las nuevas normativas nos van a obligar a facturar con EDI? No, va a ser un sistema diferente. Yo solo estoy diciendo lo que tenemos ahora. Para después para generar ese fichero, pues muy sencillo. Seleccionamos una factura cualquiera, más opciones y exportamos a EDI. Y de esta forma ya tendríamos también otra factura electrónica. Esta factura electrónica, ¿qué conseguimos? Pues que la persona a la que se la estamos enviando, o si la tuviésemos que recibir, pues sería muy sencillo para esa persona introducir los datos, ganando mucho tiempo. Imaginar que una factura puede tener 100 líneas. Pues esas 100 líneas pues no va a tener que ir tecleándola, ni escaneándola, ni nada. Simplemente importa el fichero y accede. Vale, vamos a seguir a la presentación. A partir de ahora sí que vamos a hablar del futuro, de cuáles son los cambios que vamos a tener en la facturación electrónica. Tenemos dos normativas diferentes. La ley Crea y Crece del Ministerio de Asuntos Económicos y la ley Antifraude del Ministerio de Hacienda. Son dos leyes diferentes. Dos leyes, ¿por qué? Porque son dos organismos diferentes, son dos ministerios y tienen responsabilidades distintas. Entonces, el Ministerio de Economía, ¿qué pretende? Pues pretende fijar normativas que sean contra el uso contra la morosidad. Y la facturación electrónica lo que pretende es luchar contra el fraude. Por lo tanto, son dos leyes distintas que tienen principios y fines distintos. La ley Crea y Crece, ¿cuáles son sus objetivos? Aparte de lo que tienen que ver con la facturación electrónica como tal, nos permite crear sociedades con capital social de 1 euro, a partir de 1 euro, reforma para facilitar la constitución de empresas, esa burocracia va a ser mucho más sencilla. Va a ser más fácil crear esas sociedades. También se trata de luchar contra la morosidad comercial porque se reduce el importe que se considera para ser moroso. Anteriormente era 1 millón de euros y a partir de la ley va a ser de 600.000. Entonces, a partir de 600.000 euros en facturas que están impagadas, pues va a ser moroso. Se generaliza el uso de la facturación electrónica de la que hablamos y además se van a mecanizar, va a haber un reglamento para
regular el crowdfunding, la inversión colectiva y el capital riesgo, que hasta ahora estaba un poco fuera de la ley. Tenemos eso, esta ley Crea y Crece, que ya sí que nos obliga a facturar electrónicamente. ¿Cuándo? Lo vamos a ver ahora. ¿Por qué se lucha también con la morosidad, contra la morosidad comercial con esta ley? Porque nosotros, cuando vayamos a enviar datos al ministerio, no solo vamos a enviar datos de nuestra facturación, del importe de la factura ni nada, sino vamos a enviar también la trazabilidad con los pagos. Es decir, van a saber si esa factura, además de que se hayan emitido y se hayan presentado correctamente, que se hayan pagado o no se hayan pagado. Hasta ahora, cuando nosotros mandamos una factura a FACE, no mandamos también. No sabe si FACE, no sabe si hemos cobrado esa factura o no, si la administración no ha pagado. A partir de ahora, cuando nosotros vayamos a enviar factura, también se enviarán esos datos. Los objetivos de la ley antifraude. Hablaba anteriormente de dos leyes, la ley Crea y Crece, que persigue que la morosidad baje, y la ley antifraude, que persigue, como su propio nombre indica, el fraude fiscal. ¿A qué nos obliga esa ley antifraude? Nos obliga a que no permitamos a que no usemos un software de doble uso, un software de doble contabilidad. Olvidaros de facturar en Excel o facturar en Word. Hay sanciones de hasta 50.000 euros por facturar en Excel, facturar en Word. No tenemos que tener un software que esté preparado y que cumpla esa normativa. ¿Por qué? Porque ya desde el año pasado, desde finales del año pasado, no, perdón, desde el anterior, desde 2021, noviembre de 2021, no se puede hacer ese tipo de facturas. No pueden penalizar, no pueden, y de hecho lo van a hacer. Ya existe el reglamento con las sanciones y son sanciones bastante altas. ¿Qué nos obliga a nosotros? Nos obliga a cumplir una serie de principios que vamos a ver a continuación y os enseñaré qué ha hecho Software del Sol para cumplir con esos principios. Lo que decía, no podemos llevar un software de doble uso, no podemos llevar un software en el que se puedan modificar datos. Una factura emitida, si yo la modifico, tiene que quedarse registrado. Yo no puedo llevar un software en el que yo pueda modificar factura, pueda eliminar factura. Me pueden sancionar por ello. Por lo tanto, es importante. Hay sanciones tanto para nosotros como desarrolladores de software, si esos ficheros se pueden modificar, tanto como para vosotros por utilizar software que no está dentro de esta normativa. Tenemos que firmar una declaración responsable como proveedores de software y os advierto de eso, de que si estáis trabajando con un software que no cumple esa normativa, os pueden sancionar. Se tiene que guardar un registro de todas las operaciones de facturación realizadas y evitar que esos registros puedan ser manipulados. Es lo que os decía anteriormente. Si yo hago una factura, esa factura yo no la puedo borrar. Y si la borro, tiene que quedar en algún registro. Incluso si yo modifico las cantidades, también tiene que quedar en algún registro. Asegurar la trazabilidad de la factura, lo que decía anteriormente. Se tiene que quedar un registro de los cobros de todo lo que se ha hecho con esa factura. Lo vemos ahora como un ejemplo. Vale, me pregunta Carmen por el chat que qué ocurre si yo cometo algún error. Si yo cometo algún error, tiene que hacer una factura rectificativa. No puede modificarla. Tenemos que trabajar y acostumbrarnos a trabajar con la factura rectificativa. Ahora veré también, os enseñaré también cómo se hace una factura rectificativa en Factusol, pero no podemos modificar la factura. También el software tiene que llevar un registro de todo lo que se está haciendo en la aplicación. Yo, si tengo 10 usuarios, tengo que obtener un registro que Factusol ya lo hace en parte, simplemente cuando entre los principios de la ley se terminará de implementar para saber qué está haciendo cada usuario y ver qué es lo que ha podido hacer cada usuario y disponer de esa declaración responsable que nosotros, que ya decía anteriormente, ya tenemos firmada. ¿Cuándo va a entrar en vigor esta ley Crea y Crece? La ley Crea y Crece entrará en vigor a partir de, en principio, el 29 de marzo de 2024. Digo en principio porque ya no va a ser así. Ya no va a ser así porque no se ha publicado ese reglamento todavía, que se iba a publicar el 29
y por lo tanto todas las fechas ya se van a retrasar. El 29 de marzo se preveía que se presentase ese reglamento y una vez presentado disponíamos de un año para que se implementase. Como todavía no se ha publicado, pues todavía no se sabe cuándo nos van a obligar a realizar esa facturación electrónica. ¿Qué va a ocurrir? Cuando, a partir de un año desde la fecha de publicación de ese reglamento, las empresas que facturen más de 8 millones de euros van a estar obligadas a facturar electrónicamente. 2 años después de la publicación del reglamento, un año después de la empresa de facturación superior a 8 millones, van a estar obligados el resto de empresarios, es decir, todo el mundo. Lo que decían, hay que tener muy claro que no es lo mismo enviar una factura en PDF que la facturación electrónica. Como podéis ver aquí, España ya lo que se va a hacer es asemejarse mucho a lo que se está haciendo en el resto de Europa. Hay países en los que ya el 80 o el 90% de la facturación electrónica se hace de manera electrónica. Esta ley antifraude nos obliga a los sistemas informáticos que empiece a desarrollarse a partir del 1 de julio de 2024, aunque, como podemos ver en esta presentación, ya entró en vigor el principio número 8, el de no permitir ese software de doble uso en el que insistía yo anteriormente, en el que pueden sancionar si estáis haciendo factura en Excel o en Word. ¿Qué es lo que está haciendo Software del Sol para cumplir esta normativa? Si yo me voy a Factusol, dentro del menú Empresa se creó este botón de registro eliminado. Si yo accedo, aquí tengo el registro de las facturas que se hayan ido eliminando. Como podéis ver, yo he hecho una prueba y he borrado una factura y automáticamente me aparece aquí. Este registro, como no tenemos como otra, si utilizáis Factusol, aquí normalmente puede haber nuevo, modificar, eliminar. Este registro no se puede modificar. Es de los poquitos registros que no se pueden eliminar en Factusol. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir esa normativa y esa normativa nos dice que una factura que se elimina se tiene que quedar registrada. Por ese motivo aparece de esta forma. Incluso si yo una factura que ya tengo hecha, por ejemplo, esta factura que ya tengo hecha, la modifico. Y le voy a decir que los mantecados, que al final en vez de a 25 euros se lo vendí a 10. Y la guardo. Vuelvo a entrar en la factura. Y si yo veo el historial del documento, que lo tengo aquí, ¿veis? Ya me aparece que yo he modificado esa factura. ¿Cuándo? El día 19 del 4 a las 10:27, que es ahora. ¿Veis? Y le estoy diciendo que anteriormente me está diciendo el programa que el neto era 32,84 y que ahora es 17,84. ¿Qué tendría que hacer yo en este caso? Porque, por ejemplo, es muy normal y es habitual que nos confundamos o que tengamos un error en cantidades o un error en precios. Tenemos que hacer factura rectificativa. Para hacer una factura rectificativa en Factusol, ¿qué es lo que hacemos? Pues seleccionamos la factura en cuestión, nos vamos aquí a Nueva y le decimos que queremos crear un abono en el fichero de factura emitida. Factusol nos permite hacer esta rectificativa en el fichero de factura emitida o en el fichero de abonos. El fichero de abonos no se utiliza en España. Es un fichero que yo os recomiendo que no utilicéis. Simplemente lo que nos dice la ley es que nosotros, cuando vayamos a hacer una factura rectificativa, tenemos que hacerlo en nuestro fichero de factura con importe de cantidades negativo y ese importe de cantidades negativo y además en una serie diferente. Si yo le doy, se me abre mi factura y aquí yo simplemente, veis, ya me aparece en negativo. Me aparece en negativo el importe, me aparece en negativo la cantidad. Y si me voy aquí a totales, me dice que este documento rectifica al 1/2013 y tal. Y así lo estaría haciendo de manera legal. Además, tengo que decirle una serie diferente a la serie que yo use para facturar habitualmente. Por ejemplo, yo quiero dejar la serie 9 para facturar toda mi rectificativa. Pues, por ejemplo, utilizaría la serie 9 o cualquiera de toda la que nos permite el programa. Y de esta forma sí que estaría cumpliendo esa normativa. De lo contrario, pues estaría haciéndolo de manera errónea. Vale, me preguntan, María Dolores, ¿durante cuánto tiempo? ¿Qué exactamente?
Sí, es que como ya has seguido, ya decía que cuando elimina una factura se queda guardado en el archivo de como eliminado, ¿no? Y decía yo que durante cuánto tiempo hay que conservar esos ficheros de las facturas que eliminamos. Indefinidamente. No, nosotros tenemos que dejarlo ahí, claro. Imagino Guau. que cuando nos hagan una inspección será como tendremos que presentar datos igual de los 5 años, como siempre, pero no. Pero en el programa se van a quedar ahí guardados, no se van a borrar. Vale, fenomenal. Vale, ¿cuáles son, aparte de este requisito, que como me he centrado más porque ya sí que está en vigor desde lo que decía, yo había dicho noviembre, pero no, es octubre. Desde octubre de 2021, este software de doble uso, tenemos otros principios, otros requisitos que nos van a obligar a nosotros como proveedores de software a cumplir. De hecho, Software del Sol ya cumple con la mayoría. El principio de integridad, conservación, inalterabilidad, trazabilidad, legibilidad, accesibilidad y que el software esté certificado, que hayamos firmado esa declaración responsable. Es algo que, como decía anteriormente, ya nos van a obligar a partir de julio de 2024 y que Software del Sol pues, ya cumple con la mayoría de estos principios. Y todo, como podéis ver, está todo relacionado con que no se modifiquen documentos hechos o que todos esos documentos se van a perseguir mucho, sobre todo en el pequeño comercio, lo que son los tickets. Y ahora os explicaré por qué y lo vaya a ver. Los principios que se persiguen, pues el principio de interoperabilidad, y esto lo debería haber entrecomillado porque lo que se pretende, o lo que en principio se pretendía, era que yo pudiese hacer una factura y que tuviese un estándar que todos los programas informáticos la pudiesen importar. Es decir, que hubiese un formato que todos lo usásemos. Pero parece ser, por la consulta que se hicieron, porque digo parece ser, no hay reglamento todavía, lo que había dicho al principio, estamos pendientes de que desde el 29 de marzo que se publique ese reglamento, pero la idea parece ser, en la consulta que se hicieron, que va a ser al revés, que cada software va a poder hacer la factura como quiera, pero los software van a tener que ser capaces de leer absolutamente toda la factura, todos los formatos. Es como van a tener que llevar, imagino, una serie de etiquetas obligatorias, pero todos los software, si yo utilizo cualquier programa, yo voy a tener que ser capaz, Software del Sol va a tener que ser capaz de leer todo lo que nos envíe en formato electrónico. Parece ser que no va a haber un formato como podría ser EDI, que ojalá sería mucho más sencillo para todo el mundo, que hubiese un formato que fuese una estructura parecida a EDI o factura E y que todo lo demás pues se fuesen capaces de importarlo. Pero bueno, esto todavía está por ver porque es lo que decía, falta ese reglamento que será donde ya veremos cómo se va a hacer. La lucha con la morosidad, lo que decía anteriormente, contra la morosidad. Anteriormente se consideraba moroso cuando tenían más facturas de 1 millón de euros pendientes. Actualmente ya con esta ley, 600.000. Y esos datos que nosotros enviamos, vamos a enviar datos no solo de la facturación que realicemos, sino que también vamos a enviar datos de los cobros y pagos que hayamos hecho. Securización. Todas las facturas van a tener ese XML que yo he enseñado o XSIG en caso de que vaya a ir firmado, que va a depender del reglamento. Y un apartado que vamos a ver después, que es Verifactu. Van a tener que tener una huella que se va a llamar hash, un encadenamiento de factura, una firma electrónica del fichero y un código QR. Esto es lo que hay hasta ahora. Puede cambiar, lo veremos en el reglamento, pero hasta ahora esto. ¿Qué significa este código QR? Este código QR está muy relacionado también con el encadenamiento. ¿Qué va a decir esto? Y vuelvo a lo que decía, la idea que decía anteriormente del comercio al por menor, sobre todo, y de los tickets. Cada vez que yo haga un ticket, ese ticket va a llevar un código QR, que ese código QR va a llevar una secuencia del ticket anterior. Entonces, si yo elimino cualquier ticket, voy a romper esa secuencia y no se va a generar correctamente el código QR. Y si yo no genero ese código QR, no voy a estar cumpliendo esa normativa.
Ese encadenamiento es un concepto muy importante dentro de la facturación electrónica. Por lo tanto, es importante que sepamos que si rompemos encadenamiento no estamos tampoco cumpliendo con esa ley. También se persigue el principio de inmediatez a través de Verifactu. Verifactu no sabemos todavía realmente cómo va a ser, a la espera, repito, de ese reglamento, pero entendemos que va a ser como un sistema en el que nosotros, como proveedores de software, podremos acogernos o no, y no obliga, sino que es voluntario, perdón, nos permite enviar datos a la agencia tributaria en manera momentánea, en el momento que se realiza la factura. Algo parecido al SI, para que hagáis una idea. Yo hago la factura y transmito los datos de manera en ese mismo momento. En ese mismo momento que yo hago la factura y que yo las cobro, pues se envían los datos de manera espontánea. ¿Qué va a ocurrir? Que habrán dos sistemas que serán Verifactu y sistemas que no serán Verifactu. Los dos van a estar obligados a tener ese archivo que veíamos anteriormente del alta de la factura, llevar la trazabilidad de todo lo que ha ocurrido con esa factura, llevar esa huella unívoca que decía anteriormente, firmar el archivo. Pues dentro de Verifactu no va a ser necesario que se firme cada archivo, no va a ser necesario que me aparezca lo que me ha aparecido del certificado digital. ¿Por qué? Porque ya se supone que todo se da, que al estar integrado, pues todo va a ir firmado ya directamente, porque eso todo se está enviando en tiempo real y no es necesario que yo firme de nuevo esa factura. En Verifactu no va a ser necesario que se conserven esos datos. ¿Por qué? Porque ya se han enviado. Sin embargo, fuera de Verifactu sí que va a ser necesario. Verifactu enviará los datos en tiempo real y, y fuera de Verifactu pues no se enviarán de esa manera en tiempo real. Vale. Dentro de la ley antifraude pues no nos obligan a enviar la factura a Hacienda, pero sí que se recomienda. ¿Para qué? Pues la idea que tiene la agencia tributaria a medio y largo plazo es hacernos esos modelos. Hacernos todos los modelos que tienen que ver con el IVA, por ejemplo, y que no tengamos que hacerlo nosotros. ¿Por qué? Porque ya van a tener todos esos datos. Entonces nos van a enviar un modelo parecido, imagino, a lo que ocurre en el ámbito laboral, que nos envían nuestro fichero de liquidación, nuestro recibo de liquidación y lo aceptamos o no, viendo si hubiese algún error. Pues la idea es esa, que a largo plazo no tengamos que hacer esa presentación y que tengamos ese borrador. Aquí tenemos Ticket Buy. Ticket Buy es algo que ya se está haciendo. Se está haciendo en las comunidades forales, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa como en Álava. Ya esto sí es facturación electrónica y ya sí que hay muchos comercios que están obligados. Están obligados, aquí voy a ponerle la fecha, algunos en periodo voluntario con beneficios fiscales como Vizcaya, otros como Guipúzcoa llevan ya tiempo algunos sectores profesionales como la gestión tributaria, el comercio al por menor y la hostelería, y durante abril de 2023 y junio se van a incorporar todos. Y en Álava ya sí que están todos trabajando con facturación electrónica a través de Ticket Buy. ¿Qué es Ticket Buy? Pues Ticket Buy es un modelo de facturación electrónica. ¿Se parecerá al que tendremos en el resto de España, en el resto del país? Pues no lo sabemos porque estamos a la espera de ese reglamento, pero os voy a enseñar cómo funciona. Ticket Buy afecta a toda la persona física o jurídica. Se realiza un encadenamiento de la factura. ¿Cómo se realiza en ese encadenamiento? Como yo decía anteriormente, se facturan a través de ese código QR. Ese código QR con esa secuencia de la factura anterior y una nomenclatura que aparece encima de ese código QR para asegurarnos de ese encadenamiento. Es obligatorio tener un certificado digital de persona o de dispositivo, depende. Se comunican en tiempo real todas las operaciones que yo haga, menos en Vizcaya, y incluyen esos códigos que yo decía anteriormente. Aquí tenéis un ejemplo. Uy, me he pasado. Tenéis un ejemplo de lo que un cliente cualquiera puede ver si escanea el código QR que aparece en la factura.
Imagino que no se verá demasiado bien, pero bueno, ¿qué es lo que aparece? Si yo como comprador escaneo ese código QR, me lleva a una página de la comunidad foral correspondiente y me dice que esa factura se ha presentado correctamente, que se ha recibido correctamente, en qué fecha, quién es el emisor, el NIF del emisor, en qué serie nos ha facturado, cuál es el número de esa factura y por qué importe se ha facturado. Es decir, yo como comprador puedo ser también inspector de Hacienda prácticamente, porque yo puedo ver si han presentado esa factura. Yo lo veo y si no la han presentado y me cae mal el comercio, digo, mira, no están cumpliendo con la normativa, por ejemplo. Nos hacen a todos un poco partícipes de esa, de esa recaudación. En Factusol, pues ya lo tenemos implantado. Si nos vamos a la configuración de la factura, podemos ver que tenemos esta solapa de Ticket Buy. Aquí la podemos activar, obviamente no la vais a necesitar a menos que estéis trabajando en alguna de las comunidades forales, de momento. Pero que sepáis que ya hay precedente en España de este funcionamiento de la facturación electrónica. Aquí activaríamos este uso de Ticket Buy, indicaríamos a partir de qué fecha empezamos a trabajar con Ticket Buy para ese envío de datos, a qué diputación vamos a enviar nuestros datos, tendríamos que seleccionar un certificado, como hemos visto, estábamos obligados a firmar esa factura, por lo tanto aquí es donde lo vamos a seleccionar. También decimos si queremos que se envíen automáticamente, que será lo normal, que se envíen automáticamente en TicketBuy o que no se envíen, como en algunos casos, como hemos visto en Guipúzcoa, y que además tienes que tener ese consentimiento y tienes que tener claro que no tienes que tienes la posibilidad de no enviarlo. Tú no puedes decidir si quieres enviarlo o no, sino hay casos, por ejemplo, el comercio ambulante. Si está trabajando en un sitio que no tenga conexión a Internet, pues obviamente no va a tener tan fácil enviar esos datos en tiempo real. Por lo tanto, habrá excepciones que sí se puedan no enviar esos datos en tiempo real y no enviarlo automáticamente. Si estuviésemos trabajando con recargo de equivalencia, pues lo añadiríamos aquí. Y en Vizcaya, para generar el modelo, el Leroy, si fuese necesario, pues tendríamos que poner el epígrafe del IAE en el que trabajamos para que se genere correctamente. Como podéis ver, esta normativa ya se está aplicando. Nosotros ya la tenemos implantada. Ha sido algo que en lo que llevamos mucho tiempo trabajando y cuando empezó TicketBuy fuimos de los primeros que teníamos ya la posibilidad de generar eso, de cumplir con la normativa. Aparte, también tenemos que cumplir la normativa en los tickets. Nosotros, sabéis, tenemos un programa que es TPV, que es un programa de venta, y dentro de, aquí si no me equivoco, dentro de los tipos de documentos, tenemos la posibilidad de marcar que todos los tickets sean facturas simplificadas. Esta clave de operación J, ¿por qué? Porque si yo tuviese que trabajar con TicketBuy y tendría que poner el DNI de todas las ventas que yo hago. Pero al ser factura simplificada, si yo marco esta casilla, ya le estoy diciendo que son ventas, son facturas simplificadas, que tienen que ser inferiores a 400 euros y tienen que cumplir una normativa específica. Y en el caso de yo poder hacer esa factura simplificada, pues ya tendría que marcar este check para que cuando yo realice tickets en TPV-SOL no tener ningún problema con esta normativa. ¿Por qué me parece interesante contar lo que es TicketBuy? Porque yo creo que va a ser parecido a lo que después acabemos teniendo en el resto del país. Hasta ahora, lo que hay, la actualidad, ya lo hemos visto, lo que es FACE, lo que es EDI y TicketBuy, de momento solo nos afecta a todos si facturamos administraciones públicas FACE, la factura electrónica administraciones, EDI totalmente voluntario y TicketBuy si estamos en las comunidades forales. Y nada, con esto yo acabo la presentación y si tenéis cualquier duda de cualquier tema relacionado, pues podéis hacerme la consulta o a través del chat o activar el micro, lo que queráis. Si alguien tiene... Mira,
Sí, decíamos que si alguien quiere plantear alguna pregunta o alguna consulta sobre dudas que tenga sobre lo que hemos hablado sobre Factusol, ya que estamos aquí y lo tenemos abierto y tenemos al experto, pues que aproveche la ocasión para plantearlas. Podéis abrir el micro o a través del chat. Facturación electrónica. Si hay alguien que también esté interesado, pues también puede contactar con Software del Sol, porque también son agentes digitalizadores y seguro que les pueden ayudar también en toda la tramitación, ¿vale? Efectivamente. Como Claro. proveedores de la solución. Ujú. Ujú. Nosotros como Oficina Acelera Pyme, cuando empresas están dudosas y no saben qué soluciones escoger una vez que han sido beneficiarias del kit digital, sí que hablamos de esta normativa que va a entrar en vigor y que va a ser de obligado cumplimiento para que se tenga en cuenta, ¿no? Bueno, pues si no hay preguntas, pues nada, damos por concluido este webinar, agradeciendo nuevamente a Jesús su tiempo y haber compartido con nosotros tantos conocimientos, y a los asistentes, pues gracias por vuestra atención. Pues nada, Gracias a yo todos. simplemente gracias a todos y espero que os haya servido de ayuda y que os haya aclarado un poquito cómo van los tiros del funcionamiento de estas normativas. Y si tenéis alguna duda, pues por supuesto podéis escribirnos en correo, llamarnos y lo que necesitéis. Genial, Jesús, gracias. Nada, a vosotros.